Dios te ha escogido a ti. Dile a la persona que está a tu lado, Dios te ha escogido a ti. Y efectivamente es cierto, si tú hoy estás aquí, es porque Dios determinó desde antemano que tú hoy ibas a estar aquí, que hoy ibas a escuchar esta palabra, que de pronto hoy Dios iba a hacer algo en tu vida. Yo siempre he creído esto, ¿no? A mí me ha pasado tantas veces de que he ido a un culto de un viernes, un culto de un miércoles, un culto de italiano, un culto de jóvenes, y por lo general para nosotros es como lo normal, ¿no? La rutina, digamos, vas a la iglesia y todo. Pero yo siempre tenía en mi mente de que cada vez que voy a la iglesia tengo que ir con una expectativa nueva de lo que Dios me va a hablar y me va a decir. Y ha sucedido, han habido ocasiones en las que he llegado pronto un sábado normal como cualquier otro, no había evento, no había algo especial, wow, como insólito, esperamos los retiros, los eventos para sentir la presencia de Dios. No, un sábado como cualquiera, fui a la iglesia y todo, y de pronto Dios me habló, me tocó, me llenó, te habló algo que cambió mi vida, que cambió mi forma de pensar. Entonces yo le invito a ustedes también a que cada vez que vengan a la iglesia vengan con esa convicción de que hoy puede ser el día de que Dios puede cambiar tu vida. No limites a Dios en hoy es un domingo como cualquier otro, porque en los planes de Dios hoy puede ser un domingo especial para tu vida. Hoy puede ser el día de tu reconciliación con Él. Hoy puede ser el día de tu conversión si todavía no te has convertido. Hoy puede ser un día particular en el diario de tu vida, en la agenda de tu vida. Así que cada vez que vengas a la presencia de Dios, cada vez que vengas a la iglesia, llega pensando qué es lo que Dios va a hacer hoy en mi vida. Otra cosa también yo siempre digo, cada momento que pasamos en la presencia de Dios es único e irrepetible. Muchas veces sentimos la presencia de Dios fuerte y decimos, ay, cuánto me gustaría volver a sentirlo de esa forma. Pero no lo vas a volver a sentir de la misma forma, porque ese fue un momento único que Dios tuvo contigo. La próxima vez que lo sientas va a ser quizás mejor de esa vez. Así que cada momento en la presencia de Dios es único e irrepetible. El tema de hoy habla un poco acerca de la intimidad. Vamos a enfocarnos en un personaje que es uno de mis favoritos de la Biblia y es David. Y vamos a ver qué dice 1 Samuel 16:7. Cuando Dios va a escoger a David como rey de Israel. 1 Samuel 16:7. Dice, y Jehová respondió a Samuel, que era el profeta, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Cuando Dios va a escoger a David como primera de vida nueva, vamos a hablar. Cuando Dios va a escoger a David a través del profeta Samuel, el papá de David hace desfilar todos sus hijos y comienza a sacar quizás los más fuertes, los más valientes, los que estaban en el ejército, porque quizás el papá de David pensaba, para ser rey de Israel, esta persona tiene que ser una persona fuerte, una persona grande, una persona de experiencia, madura y todo. Y de pronto los hijos se acabaron, los hijos de Elí. Entonces el profeta le dice, no tienes otro hijo más. O sea, él estaba como que, Señor, me has traído aquí, pero no hay nadie más, o sea, que yo pueda llamar. Y Dios le dice estas palabras al profeta. Le dice, no te fijes en su parecer, no te fijes en su estatura, no mires como mira el hombre, porque Dios no ve así, yo no veo así, dice el Señor. Yo veo el corazón. Y ahí, bueno, mandaron a llamar a David, que estaba pastoreando las ovejas, y lo ungió como sucesivo rey de Israel. Pero lo interesante es de que el hombre dice, mira lo que está delante de sus ojos. Muchas veces como seres humanos juzgamos por la apariencia a las personas. Juzgamos, lo más triste es que muchas veces juzgamos a nuestros mismos hermanos de la fe. Ya nos cansamos de juzgar a los del mundo y comenzamos a juzgarnos entre nosotros. Es lo más triste porque Dios no ve eso en ti. Yo la otra vez predicaba de sacar lo mejor de las personas.
Dios sacó lo mejor de ti. Dios no te escogió porque tú eras Miss Universo, o te escogió porque tenías un físico no sé, de Thor. Dios no te escogió por nada de eso. Dios se fijó en ti y te escogió porque tenía un propósito y un plan para tu vida. Dios te escogió porque no vio por fuera lo que tú eras o lo que hacías, sino que Dios puso sus ojos directamente en tu corazón. Y la Biblia dice que el corazón del hombre es malo y perverso. Ahora que Dios de tu corazón ni siquiera vio lo malo y perverso, vio solo lo bueno que podía sacar de ti. Y eso es lo que Dios vio en David. Dios puso sus ojos en su corazón. Ahora, ¿por qué Dios escoge a David? David era subestimado por su padre. O sea, su padre hizo pasar a todos sus hijos y después, imagínense, se acordó que tenía otro hijo, que era David. Se acordó que estaba por allá. ¿Cuántos padres hay aquí que tienen más de 2 hijos? Levanten su mano los que tienen 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos. A veces sucede que uno como padre los confunde por nombre, ¿no? Por lo menos a mí, mi mamá me llama Emanuele, Iván, Gustavo y después Ricardo. Así en ese orden. Ahora imagínense que el papá de David quizás nombró a toditos y hasta se olvidó de su hijo. Imagínense en ustedes como padres olvidarse de su hijo porque es el más pequeño, porque quizás no lo ven suficientemente maduro y se olvidaron de él. Su padre lo subestimaba. Sus hermanos también lo subestimaban. Cuando él va a llevarles la comida, el padre le dice: llévales la comida a tus hermanos que están en la guerra. David llega, les lleva la comida y escucha al gigante Goliat que hace afrenta al pueblo de Israel. Entonces David comienza a hablar mal de este gigante. Dice: ¿quién es este incircunciso que hace afrenta al ejército de Dios? Entonces sus hermanos le dicen: cállate, David, no sabes lo que estás diciendo, ándate a la casa, le dicen. O sea, ¿qué estás haciendo aquí? Ándate a la casa. Como todo hermano mayor, desechaba a su hermano menor: ándate de aquí, no me molestes. Así le decían sus hermanos. Y por último también es subestimado por el rey que estaba en ese tiempo, que era Saúl. Cuando él se presenta delante del rey para pelear contra Goliat, el rey le dice: tú eres solo un niño, solo un muchacho, ¿qué puedes hacer? Nunca has peleado, no has sido preparado en batalla, le dice. Y por último también es subestimado por el enemigo, que es Goliat. Cuando sale David a enfrentarse con él, Goliat dice: me han mandado a los perros de Israel para pelear contra mí. O sea, imagínense cuánto David fue despreciado. Nosotros realmente cantamos: yo en ti, tú en mí, Señor. Quiero sentir con tu corazón, quiero ver con tus ojos. Lo que aquí está diciendo es que David sentía con el corazón de Dios. Era un hombre conforme a su corazón. En Salmo 25:14 también dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, con los que le reverencian, con los que lo respetan. Con ellos es la comunión íntima del Señor. Tener un corazón conforme al de Dios significa estas cosas. Primero, tener un corazón conforme al de Dios significa obediencia a sus mandamientos y a su voluntad. Si tú quieres tener tu corazón conforme al de Dios, una de las características de las llaves para que tu corazón sea como el de Dios es la obediencia. Porque no puedes ser un hombre conforme al corazón de Dios si no le obedeces, si eres desobediente. Pero para entender su voluntad es necesario tener una comunión íntima con Él. No puedes saber lo que Dios quiere, lo que a Dios le interesa, si no hablas con Él. Ahora, una de las palabras que decía yo a los jóvenes que yo he sentido para este año es lugar secreto. Y ayer le explicaba a los jóvenes de que en nuestra vida debe haber un lugar de refugio, un lugar secreto que Dios ha preparado para nosotros. Lugar secreto se traduce, digamos, o significa intimidad. Lo que Dios quiere en nuestras vidas es que busquemos a Dios, busquemos su rostro en intimidad, volvamos a la intimidad con Él. La Biblia dice en el Salmo 91:1: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso quiere decir que hay una zona segura, un lugar seguro en el cual tú puedes estar. La diferencia, yo decía ayer, es de que en el mundo
te hablan de paz, Jesús dice, la paz que yo les dejo no es la paz del mundo. Yo le decía ayer a los muchachos, ¿cuál es la paz del mundo? La paz del mundo es olvídate de tus problemas. No pienses en tus problemas, disfruta ahora, después vas a pensar en la situación, después vas a resolverla, o de alguna manera vas a salir de la situación. Por ahora goza el momento, disfruta del momento. Esa es la paz, la falsa seguridad que hay en el mundo. Olvídate de tus problemas. La seguridad que da Dios, la paz de la cual habla Jesús, no es olvídate de tus problemas. Al contrario, Jesús te dice, permanece en tus problemas, pero permanece en la roca. Porque cuando venga la tempestad, cuando venga la prueba, la tribulación, no vas a caer. Aunque otros caigan, tú no vas a caer. Esa es la paz que da Dios. ¿Y sabes cómo alcanzas esa paz? Permaneciendo en el lugar secreto, en la intimidad con Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará, habitará, vivirá bajo la sombra del Omnipotente. Y que tú estás bajo el cuidado de Dios, bajo la protección de Dios, bajo la sombra y las alas de Dios, olvídate de que el enemigo te pueda hacer algo. Por eso dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente, porque no puede tocarte, simplemente ruge. Y una de las cosas que yo decía ayer es de que el enemigo va a poner ideas en tu mente. Mira, estás creyendo en Él y Dios no está cumpliendo sus promesas. Mira, que no estás creyendo en Él y sigue siendo el mismo. Tu vida no ha cambiado, los problemas continúan ahí. Eso es lo que el enemigo quiere hacerte creer en tu mente. ¿Sabes para qué? Para que tú bajes tu defensa, para que tú dejes de orar y pongas tus pies afuera de la sombra de Dios. Porque cuando estás fuera de la sombra de la protección de Dios, el enemigo te devora, te hace pedazos, te aparta, te aleja, te enfría, te quita las ganas de venir a la iglesia, te quita las ganas de amar a Dios verdaderamente. Pero si tú permaneces en la intimidad con Dios, el enemigo no te puede tocar, no te puede hacer nada. Simplemente quiere asustarte, pero no te puede hacer nada. Y es por eso que ahí en la intimidad nosotros estudiamos las emociones de Dios. Y esta es otra característica para tener un corazón conforme al de Dios: estudiar las emociones de Dios, profundizar en la búsqueda de Dios. Jeremías 23:3, que dice: clama a mí y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ninguno de nosotros, una de esas cosas grandes y ocultas, yo pienso que son las emociones de Dios, lo que Dios siente, el amor de Dios, la paz de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios y, ¿por qué no?, aún la ira de Dios. Cuando tú aprendes a conocer las emociones de Dios, tú aprendes a conocer el carácter de Dios. Y si tú conoces el carácter de Dios, tú sabes lo que Dios quiere para tu vida. Conoces la voluntad de Dios y puedes ser obediente a Dios. Si solo conocieras su carácter, si solo aprendieras a conocer sus emociones. Y eso se aprende en la intimidad con Dios, cuando tú pasas tiempo con Dios. Yo ahorita que me he casado, ayer hablamos con el pastor en el matrimonio, y veíamos que efectivamente yo con mi esposa estamos juntos de novios desde hace 6 años, pero 6 años y medio. Y nos hemos casado este año, pero a pesar de que hemos estado juntos por 6 años, en estos pocos meses que estamos ya casados, no hemos aprendido a conocer más. Hemos aprendido a conocer más nuestro carácter, nuestra manera de reaccionar a las dificultades, a los problemas. He conocido más su carácter y he conocido un poco más mi carácter. ¿Por qué? Porque ha habido intimidad. Porque ya no nos vemos de vez en cuando, sino que nos vemos todos los días, dormimos juntos, hablamos todo el día, comemos juntos, practicamos, pasamos tiempo juntos. Y eso hace de que yo pueda conocerla a ella más profundo y ella pueda conocerme a mí más profundo. Déjame decirte que si tú vienes a la iglesia y crees que conoces a Dios solo porque vienes los domingos y no oras en tu casa, no conoces a Dios. No conoces a Dios. Yo siempre les decía a los muchachos que cuando recién comencé a trabajar con los adolescentes, les preguntaba ¿a cuántos de ellos les gustaba venir a la iglesia? Y no les gustaría saber la respuesta de ellos. Casi a ninguno decía: a mí me gusta ir a la iglesia. Muchos decían: voy porque mi mamá me lleva, voy porque me siento obligado. Pero yo les expliqué una cosa: de que venir a la iglesia porque
porque otro te trae, porque otro te invita, pero no tener tu interés en conocer a Dios, equivale a lo siguiente. Yo les hice este ejemplo. Es como que ustedes vengan a mi casa y ustedes ven todas mis fotos en mi casa y ustedes dicen, Ricardo tiene el pelo largo, Ricardo tiene que comenzar a tener un poquito menos, Ricardo le gusta el color azul, le gusta el color celeste, Ricardo es bueno tocando la guitarra porque veo que canta y suena y todo. Pero si ustedes se limitan solo a eso, cuando ustedes salgan de mi casa, ¿será que ustedes pueden decir, sí, yo conozco a Ricardo? Yo no estaba en casa, ustedes nunca me han visto, nunca han hablado conmigo, simplemente han visto mis fotos en mi casa. Han preguntado de mí, quizás a mi esposa le han preguntado, oye, ¿cómo es Ricardo? Y ella la contó un poco. Pero ustedes cuando salen de ahí no pueden decir que me conocen, no pueden hablar de mí, porque solo han visto mis fotos y otro les ha hablado de mí. Ustedes podrán hablar de quién soy yo cuando comiencen a pasar tiempo conmigo, cuando me pregunten, cuando tengamos una conversación, un diálogo de al menos 10 minutos o una hora. Yo les puedo decir qué es lo que me gusta en realidad, cómo soy yo. Entonces en ese momento ustedes pueden decir, sí, yo conozco a Ricardo. Es lo mismo, venir a la iglesia, escuchar una predicación, no hace que tú conozcas a Dios. Si yo te puedo hablar de Dios por 2 horas aquí, y yo conozco mucho de Dios, puedo hablar de Dios bastante, pero te aseguro de que no vas a conocer a Dios después de esas 2 horas hasta que tú personalmente lo experimentes. Si te limitas a que otro te predique y te hable de Dios, no vas a conocer a Dios. Si vienes a la iglesia, escuchas las canciones, alabas, es como que vinieras aquí a la casa de Dios a ver simplemente retratos, imágenes de Dios. Pero vas a conocer a Dios cuando instaures una verdadera relación, una comunión con Él. Como les dije antes, cuando duermas con Él, cuando te levantes con Él, cuando comas con Él, cuando hables con Él, cuando salgas con Él, cuando regreses a tu casa y Dios está ahí. Ahí lo vas a conocer a Dios. Ahí vas a entender sus emociones, ahí vas a conocer cosas grandes y ocultas que nunca hubieras imaginado. La intimidad con Dios, conocer a Dios es importante, es necesario para la vida del cristiano. Pregúntale al que está a tu lado, ¿conoces a Dios? Quindi, para tener un corazón conforme al de Dios es necesario obedecer a sus mandamientos. Pero para obedecer sus mandamientos es necesario conocer a Dios. Pero para conocer a Dios, una vez que hemos conocido a Dios y hemos obedecido, la tercera característica que hace que nuestro corazón sea conforme al de Dios es compartir con los demás, influenciar nuestra generación del conocimiento de Dios. ¿Saben? Una de las cosas interesantes de David era que sí él obedeció, sí él conocía a Dios, sabía qué era lo que Dios quería. Pero otra de las cosas interesantes era de que David no se quedó con eso para él mismo, sino que él influenció a toda su generación en su época. ¿Sabían ustedes que antes de que existieran las iglesias, la presencia de Dios habitaba en los tabernáculos? Los tabernáculos al comienzo eran unas tendas que se armaban y se desmontaban en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no tenía una tierra fija, entonces se movía de un lado a otro. Ahora, en el tabernáculo nadie podía ver el arca del pacto, como dije al inicio del culto, que es la presencia de Dios. Solo el sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo y estar en la presencia de Dios. Y eso que si el sacerdote había pecado, la presencia de Dios lo mataba. Y tenía que santificarse todo el año para entrar a la presencia de Dios. Pero ¿saben qué sucede? De que cuando David llega a ser rey de Israel, él cambia las cosas en el tabernáculo. Se instaura el tabernáculo de David. ¿Y saben qué hacía David? David ponía el arca del pacto en medio de todo el pueblo, con unas cortinas alrededor, de manera que todos pudieran participar de la presencia de Dios. Quizás no directamente, porque estaban las cortinas, pero todos podían participar de la presencia de Dios. Y es en el tabernáculo de David que David, por primera vez, hasta ese momento hasta ese tiempo se habían hecho sacrificios de animales en el templo. Pero en el momento que David prepara el tabernáculo de David y todos pueden ver la presencia de Dios, no se hacen sacrificios de animales en esa época, sino que se hacen sacrificios de alabanza.
músicos, y esos eran los sacrificios que le ofrecían a Dios. ¿Saben por qué? Porque David influenció una generación entera de la verdadera adoración a Dios. Y hoy en día, lo que nosotros tenemos es una profecía que se cumple, que es la restauración del tabernáculo de David. ¿Y saben cuándo se cumple esa profecía? Cuando Jesús muere y el velo del templo se rasga en dos. Desde ese momento, todos los que estamos aquí, toda la humanidad que crea en Dios, puede entrar confiadamente al trono de la gracia, a la presencia de Dios. Habiendo conocido la voluntad de Dios, tenemos que desear que ese mismo sentir de buscar a Dios pueda ser hallado por nuestra generación. Necesitamos desear compartir, que los demás también conozcan de Dios. Porque una de las cosas que a Dios le interesa, y dice en el Nuevo Testamento, dice que algunos tienen por tardanza la segunda venida del Señor. Pero ¿sabes qué dice ese versículo? De que el Señor no está retardando, dice. Y si está retardando y si todavía no ha llegado, dice, es porque desea que todos procedan al arrepentimiento. Si el Señor todavía no ha venido por segunda vez, ¿sabes por qué? Es porque en tu familia quizás hay gente que todavía no conoce de Dios. Y Dios quiere que tu familia se salve. Dios quiere que tú te salves. Muchas veces decimos, el Señor ya no va a regresar, el Señor no vuelve. La ciencia le está ganando a Dios. Saben que hay bastantes científicos, hay mucha gente que dice que más la ciencia avanza, más los científicos se meten en la ciencia, profundizan en la ciencia, más se acercan a Dios en vez de alejarse de Dios. Más se acercan a Dios. El otro día vimos una película que se las aconsejo, se llama El Caso de Cristo, y es la historia real. Un hombre que era un periodista, su esposa se convierte al Evangelio y él no acepta que su esposa sea cristiana. Entonces él comienza a investigar, como un periodista, a investigar acerca de la existencia de Jesucristo. Y él comienza a investigar con la arqueología, hablando de un señor que había descubierto, había encontrado los rótulos del Nuevo Testamento y todo, y le pregunta si eran confiables. ¿Y saben qué le dice este hombre? Le dice que hay más pruebas del Nuevo Testamento, dice, más refertos arqueológicos del Nuevo Testamento que de la Ilíada de Homero, le dice. O sea que es más creíble, es más confiable tu Biblia que la Ilíada de Homero que se enseña en las escuelas. Luego va también donde una psicóloga y le pregunta, le dice, ¿será que los discípulos comenzaron a hablar de que Jesús había resucitado porque era una histeria de masa de eso? O sea, algo que todos se pusieron como locos y comenzaron a hablar de él y todo, y algunos hasta murieron. Y esta mujer le dice, es verdad, puede ser, le dice, pero esos hombres, dice, era imposible que llegaran a la muerte o aceptar morir por una mentira, dice. Nadie muere por una mentira, la gente muere por la verdad. La gente que muere es en honor a la verdad. La Biblia dice en Proverbios, muchos por sus mentiras alargan sus días, pero otros por su verdad mueren. Mueren por la verdad. Y por último va donde un doctor y le dice, ¿será que Jesús no murió? Le dice, cuando estaba en la cruz. O sea, quizás se desmayó simplemente, pero cuando lo bajaron y lo sepultaron, él se sanó, lo curaron y todo, y después estuvo vivo nuevamente, se despertó de su desmayo. Y el doctor le dice, no, le dice, porque cuando la Biblia habla, dice, de que de su costado salió sangre y agua, dice, muchos años después en la medicina se descubrió que ese, digamos, el hecho de que salga sangre y agua del cuerpo significa una muerte por asfixia. O sea que Jesús en la cruz murió porque le faltó oxígeno. Y le dice, Jesús existió realmente. Entonces este hombre le dice, quizás me equivoqué, le dice, porque comencé a preguntarle o a personas que eran científicos cristianos, le dice, o agnósticos, no le he preguntado a ateos. Y entonces este doctor le saca una revista y le dice, mire, este doctor es ateo, y mira lo que dice. Y dice de que es imposible demostrarle que Jesús no existió realmente en la tierra. Jesús sí existió, sí vino aquí a la tierra, sí murió y resucitó. Y cuando él comenzó a hacer esta búsqueda, un hombre le dijo, si quieres tumbar la fe en Cristo, tienes que tumbar el hecho de que Jesús resucitó. Pero es imposible. Es
Es imposible. Él va a una persona y le dice, deme pruebas que Jesús resucitó. Y este hombre le dice, la tumba vacía no basta como prueba. La tumba vacía es la prueba de la iglesia de que su Redentor vive. Entonces tenemos que contagiar a nuestra generación, contagiar a las personas de la verdad de Cristo. Si Dios mira el corazón, entonces debemos cuidar de todo lo que hacemos. Muchas veces por fuera parece que todo está bien, pero en nuestro corazón puede haber amargura o sentimientos que van en contra del plan de Dios para nosotros. Cuida tu corazón. En Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuida tu corazón, protege tu corazón, porque de él mana la vida. De tu corazón sale la vida. Pasos para cuidar el corazón. Lo tengo todo aquí en la tranquilo, hermano. Pasos para cuidar el corazón. En Mateo 12, del 34 al 35, dice, atesora buenas cosas y darás buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, pero el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Amén. Porque de todo lo que hay en el corazón del hombre, de eso hablará su boca. Atesora buenas cosas y saldrán de tu corazón buenas cosas. Si te juntas todo el tiempo con personas que son mal habladas, eso es lo que están guardando en tu corazón. Y a la larga vas a comenzar a hacer que tus palabras sean iguales a las de Dios. El pastor siempre dice, el que anda con ladrones aprende a robar, el que anda con mentirosos aprende a mentir, el que anda con sabios aprende a ser sabio. El que se junta con verdaderos cristianos aprende a ser un verdadero cristiano. Aún ahí, dentro de la iglesia, establece relaciones genuinas. La Biblia, aunque no quisiera decir esto, pero la Biblia lamentablemente dice que es necesario que el trigo crezca junto con la cizaña, y ninguna iglesia se salva. En cualquier iglesia que tú pises, Vida Nueva o cualquier otra iglesia en el mundo, van a haber verdaderos cristianos y falsos cristianos dentro de la iglesia. El punto es con cuál de los dos tipos de cristianos te vas a juntar. ¿Qué tipo de cristiano? La otra pregunta, ¿qué tipo de cristiano tú quieres ser? ¿Uno verdadero o uno falso? Atesora buenas cosas. Segundo, santifícate, apártate de lo malo. Vamos a ver qué dice Proverbios 4, del 23 al 27. Proverbios 4, del 23 al 27, el que le dije antes, sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Santifícate, apártate de lo malo, para que cuides tu corazón. Y por último, otro versículo es Ezequiel 11, 19. Deja que Dios haga su obra, dedica el tiempo a Él, deja que Dios pueda trabajar en ti. Vamos a ver qué dice Ezequiel. Ezequiel 11, 19. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne. El que hace la obra de cambiar tu carácter, de cambiar tu vida, no es mi iglesia, no es el pastor, no soy yo, no eres tú, es el Espíritu Santo de Dios. Y más tú le dejas que el hombre, más tu vida va a cambiar. Dale un espacio a Dios en tu vida y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Deja que sea Él a obrar en tu vida. Escucha la palabra de Dios. Ora, permanece en la fe de Cristo, pero sobre todo permite que el Espíritu Santo haga su obra en ti. Deja que sea Él a obrar en ti. Y hay muchos otros versículos que hablan de cómo cuidar el corazón. Hemos visto solo 3. Y dice, la santidad se construye en la intimidad de una relación con Dios. No es creer que tenemos un Dios furioso que espera que nos equivoquemos para condenarnos. Hay gente, se puede decir santa, pero aparentemente religiosa, que se santifica por miedo a que Dios lo castigue. Dios no quiere que tú seas santo por temor a que Dios mande sus plagas en tu vida o te castigue o te pase algo malo. Dios quiere que tú te santifiques en la intimidad con Él.
Dios no quiere que te santifiques por miedo. Ay, es que si no voy a la iglesia algo malo me va a pasar. No, Dios quiere que te santifiques por amor. Yo la otra vez lo dije, es verdad que tenemos que congregarnos y venir a la iglesia. Y muchas veces hay hermanos que vemos sus sillas que están vacías, pero no sabemos si en este momento el Señor los esté utilizando en otro lado. De pronto no vinieron a la iglesia, pasaron con sus familias, pero hoy uno de sus familiares se convirtió a Cristo. ¿Qué era más importante? ¿Venir a la iglesia o predicarle que un alma se salve? Aprendamos a andar en el Espíritu, a dejarnos guiar por el Espíritu y que sea Dios a poner prioridades en nuestra vida. Amén. Ser santos por amor. Y vamos a ver, para ya ir terminando, las 5 etapas de la vida de David. Hasta ahora hemos visto que todos tenemos un potencial escondido en nuestro corazón, que solo con la ayuda de Dios podemos hacer que ese potencial florezca. Parece fácil, si soy escogido por Dios y se acabó ahí, pero no. Mateo 13, 7 del 13 al 14 dice que hay una puerta estrecha y hay un camino angosto. Y yo siempre lo he repetido, lo he dicho, hay cristianos que pasan la puerta estrecha y viven como si el camino fuera ancho. Pero mi hermano, después de la puerta estrecha hay un camino angosto. Si fue difícil para ti llegar a los pies de Cristo, déjame decirte que va a ser difícil para ti llegar a la eternidad. Porque si ya fue difícil pasar por la puerta estrecha, va a ser más difícil pasar por el camino angosto. Pero recuerda que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Dios veía en David un grande rey guerrero, un adorador conforme a su corazón, pero eso no hace de David un hombre perfecto. El hecho de que Dios haya visto tanto potencial en David, que David haya sido llamado un hombre conforme al corazón de Dios, no hacía de David un hombre perfecto, porque el hombre perfecto, el ser humano perfecto, no existe, solo Cristo. Dice, David también era un hombre lleno de temores, debilidades como nosotros. Es por eso que Dios nos hace pasar por pruebas y dificultades para probar nuestro amor por Él. Por este motivo, después de haber pasado este proceso, David aprendió a tener una relación con Dios fundada en su pasión por Dios y no en su comportamiento. Tu relación con Dios no depende de tu religiosidad, de cuántas veces vienes a la iglesia, de cuántas veces oras, no depende de eso. Depende de cuánto tiempo tú le dediques a Dios. Hay personas que dicen, estoy ayunando, estoy orando, y había una persona que oraba y ayunaba bastante, pero sus hijos se estaban perdiendo en el mundo, su casa se estaba destruyendo. ¿Qué hacía de que esa persona orara y se dedicara si no estaba cambiando nada dentro de su casa? Hay un versículo que el pastor siempre dice y es, hagan esto sin dejar de hacer aquello. Permanece en la oración, permanece en la búsqueda, pero si hay algo que está yendo mal en tu vida, pídele a Dios la fuerza para enfrentar esa situación y para resolver esa situación. Aún en el libro de Una vida con propósito que leímos decía, muchas veces pensamos de que todo se va a resolver con la oración y leyendo la Biblia. Te va a dar las fuerzas, te va a dar la capacidad, te va a dar la sabiduría, pero vas a resolverlo cuando tomes decisiones. La oración y leer la Biblia te va a ayudar a tomar las decisiones correctas en tu vida. A Jesús, orar y leer no lo libró de la muerte. Él murió. Pareciera aparentemente una derrota, pero Jesús aprendió a través de su relación con Dios a tomar las decisiones correctamente. Antes de elegir a sus discípulos, dice que pasó toda la noche orando, pidiéndole dirección a Dios. Se levantó y dijo, 1, 2, 3, Pedro, Santiago, ustedes son mis discípulos. Ya sabía cuáles eran sus discípulos. Pero si él hubiera orado todo el tiempo, Señor, mándame los discípulos, y se hubiera quedado ahí orando, mándame los discípulos, nunca hubieran llegado los discípulos. Terminó de orar, se levantó y se fue a buscarlos. Levántate, toma decisiones, oraste, leíste, ok, ahora levántate, ponte en acción. La fe sin obras es muerta, dice la Biblia. La fe sin obras es muerta. No es tu religiosidad la que te va a hacer que seas más íntimo con el Señor. Es tu relación con Él, es tu fe que te va a acercar al Señor. Las 5 etapas de la vida de David son: primero, la fe
en las pequeñas cosas. David era un simple pastor de ovejas. Cuando fue a luchar contra Goliat, no fue con armadura, ni espada, ni escudo, simplemente fue con una honda y 5 piedras. Pero la fe de David no estaba puesta en sus armas, sino en Dios. David, aunque fue con una honda y con 5 piedras, no es que David dijo 5 piedras porque 5 es el número perfecto y me va a ayudar a veces. No, David no pensó nada de eso. David dijo, voy a coger estas piedras y yo sé que por el poder de Dios ya con la primera lo voy a destruir. David le dijo en 1 Samuel 17:45 al gigante, tú vienes contra mí con espada y jabalina, yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Su confianza, no le dijo yo vengo contra ti con una piedra, con un piedrazo te voy a tumbar, no le dijo eso, le dijo yo vengo a ti en el nombre del Señor, con el poder de Dios. Su confianza estaba puesta en Dios. El ejército, dice en cambio, a pesar de tener armas y muchos hombres de guerra, dudaba contra el gigante. El ejército confió en su fuerza, pero veían que el otro tenía más fuerza que ellos. Como cristianos siempre estamos dudando de nosotros. A veces no hablamos de Dios por miedo, vergüenza, porque pensamos no tener suficiente conocimiento de la palabra o otras cosas. Y nos olvidamos que el que va con nosotros es Dios mismo. Jeremías 20:11 dice, Jehová está contigo como poderoso gigante. Pueden haber gigantes que se presenten delante de ti, pero el gigante que va contigo es más grande. Dios es más grande. Segundo, la segunda etapa es las pruebas terrenales. Quindi primero la fe en las pequeñas cosas. Confía en las pequeñas pruebas. Confía en el Señor. Segundo, las pruebas terrenales. Las pruebas más comunes que tenemos como seres humanos son ser un buen amigo, ser un buen hijo, ser un buen estudiante. Esas son las pruebas más difíciles que te van a calificar como hijo de Dios. Ser un buen padre, ser un buen esposo, ser un buen amigo, ser un buen hijo. Y para los más grandes, bueno, porque creo que era para jóvenes, dice ser un buen padre, ser un buen esposo. Vamos a ver en la vida de David 2 ejemplos. Primero, como amigo, David sabía ser un buen amigo. Dice que David amaba a Jonatán como a sí mismo. David aprendió a ser un buen amigo. Amaba a su amigo como se amaba a él mismo. Imagínense en qué clase de amor. Y segundo, como hijo, David obedecía a su padre. Su padre le dijo, mira, David, tienes que llevarle la comida a tus hermanos. Él no dijo, no, papá, mira que tengo que quedarme con las ovejas. No, sí, papá, voy. Y se fue. O papá, no, mañana les llevo la comida. No, cogió y se fue. Era obediente como hijo, como amigo, era un buen amigo. Como padre, tuvo ciertas dificultades, porque efectivamente sus hijos, bueno, pasaron un montón de cosas. Lean la vida de David, es muy interesante. Tantas consecuencias pasaron en su casa, pero una de las cosas que yo estaba pensando mientras hacía esta parte de la prédica es, bueno, y como padre efectivamente como que no le fue tan bien. Pero si nosotros nos ponemos a ver la vida de su hijo Salomón, Salomón recogió los principios de su padre. Y cuando Salomón ora para la edificación del templo de Dios, Salomón le recuerda a Dios las promesas y las palabras que le había hecho a su padre. Entonces aún sus hijos, a pesar, quizás no todos, pero algunos de ellos, pudieron hacer tesoro de los principios que su padre les enseñó y les dejó. Uno de esos, Salomón. Entonces, estas pruebas que siempre pasamos son las que nos ayudan a ser personas mejores. Si cumplimos bien con nuestro deber, las cosas irán bien. Si nos estamos equivocando en algo, no tiremos la toalla. Aprendamos de los errores cometidos para no volver a cometerlos. Si como padre hasta ahora te has equivocado, desde ahora en adelante mejora. Si como esposo o esposa hasta ahora han habido cosas que no han estado bien, pues aprende de tus errores y comienza a ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor amigo, un mejor padre, un mejor hijo. Si quizás hasta ahora con tus padres no has tenido una buena relación, pues te invito a que al momento que acabe el culto o en esta semana, tú puedas al menos llamarlos, ponerte en paz con ellos, perdonarlos también. Hay que aprender de nuestros errores. En el libro que leímos decía que el mejor tiempo para amar es ahora. No esperes mañana porque no sabes lo que la vida va a traer mañana. Comienza a amar desde hoy.
Comienza a mejorar desde hoy. Comienza a superar tus pruebas desde ya. Tercero, las dificultades. El camino siempre está lleno de tropiezos. A veces logramos salir bien. Hay ocasiones que a David le fue bien, pero otras veces vamos a caer. David en la segunda de Samuel pecó con una mujer. Y no solo pecó con esta mujer y la dejó embarazada, sino que a diritura mandó a matar al esposo de ella. O sea, David cometió tantas cosas terribles también. Por eso en las dificultades a veces vamos a derrotar gigantes, otras veces vamos a caer en pecado. Lo importante es reconocer nuestro error y hablar con Dios invocando su perdón. Salmo 51, uno de mis salmos favoritos. David se acerca delante de Dios y le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Hay un versículo en esa parte que me encanta, que le dice: devuélveme el gozo de mi salvación, le dice. Lávame y seré más blanco que la nieve. Purifícame, le dice. Perdóname. Puedes cometer errores, van a haber victorias en tu vida y van a haber derrotas, pero en medio de todo eso aprende como David a acercarte a Dios y a invocar su perdón, sin esconder nada y en total humillación delante de Él. Luego, las primeras señales de una vocación, otra etapa de la vida de David. Dice Mateo 7:20, dice: por sus frutos los conoceréis. Es importante que aprendamos a ser buenas personas, como dije antes, porque no creo en aquellas personas que se dicen ser cristianas pero se comportan como si no lo fueran. Vamos a ver qué dice 1 Samuel 24, del 6 al 8. Dice: entonces David, 26, 1 Samuel 26, del 24, 24 del 6 al 8. Dice: y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Imagínense David, que era perseguido por el rey Saúl para matarlo. Y David en esta ocasión estaba ahí a punto, lo tenía en sus manos para matarlo, porque justo se había metido en la cueva donde ellos estaban. O sea, ellos tenían la posibilidad de matarlo. Pero David reprende a sus hombres y les dice: no, con el ungido de Jehová no nos vamos a meter, le dice. Otro quizás lo hubiera matado. Quizás un cristiano hoy en día hubiera dicho: Jehová ha entregado en mis manos mis enemigos, y lo hubiera matado. La Biblia dice: ama a tus enemigos. Ama a tus enemigos. Interesante es que David no solo le perdonó la vida, sino que después le dice: mi señor, mi rey. Se postró en tierra y lo reverenció. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso en el mundo? ¿Quién hace eso? David perdonó a Saúl, el que lo quería matar. Una persona normal hubiera matado a Saúl. Eso nos enseña el mundo: el que la hace la paga, ojo por ojo, diente por diente. Ese es el principio del mundo. Ese es el principio de esta tierra, de la humanidad. Pero el principio de Dios es: si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tu enemigo está desnudo, dale de vestir. Porque qué recompensa, dice Jesús, qué recompensa hay si amamos a los que nos aman. Ama a tus enemigos, dice Jesús. Ama a los que no lo merecen. Dedícale tiempo a aquellos a los cuales hasta ahora no les has dedicado tiempo. Eso es
ser un verdadero cristiano. La otra vez hablaba con una hermana y bueno, esta hermana nos contaba un poco que había una persona que había orado por ella y todo, pero que después esa persona, bueno, las cosas le habían ido un poco mal. Y esta persona que había orado por ella, que supuestamente le había ministrado y todo, ni siquiera la llamó para preguntarle cómo estaba. Y yo le dije, hermana, esa persona no es un verdadero cristiano, le dije. La Biblia dice, Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos. No en que oren bonito, no en que canten las alabanzas más nuevas, no en que prediquen bien la palabra, no, en que os améis los unos a los otros. ¿Quieres saber si eres un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios? Mira en tu corazón, mira en tu vida cuánto amor le estás dando a los demás. Cuánto estás amando a tus hermanos. Cuánto estás amando a tu iglesia. Cuánto estás amando a tus pastores. Cuánto estás amando a tu familia. Cuánto tiempo le estás dedicando a las personas en tu vida, a los demás, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a los necesitados? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a aquellos que necesitan conocer de Dios? Y no dedicándoles tiempo para hacer tú lo que ellos hacen, sino dedicarles tiempo para que ellos conozcan a Dios a través de ti. En esto conocerán que son mis discípulos, dice el Señor. Amar a nuestros enemigos es la voluntad de Dios. Vamos a ver qué dice Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Si tus caminos son agradables delante de Dios, si estás caminando en rectitud delante de Dios, aún tus enemigos van a estar en paz contigo. Aún ese jefe que ya no soportas va a estar en paz contigo. Aún tu compañero de trabajo que siempre te la tiene montada y te insulta y todo, va a estar en paz contigo. Tus enemigos van a estar en paz contigo. Iba a decir una cosa, pero no creo que, bueno. No, bueno, ahí ya no depende de Dios. Si tienes deudas con Equitalia, Equitalia sí no te perdona. Ahí tienes que cumplir, tienes que pagar también. Hay que estar al tanto ahí con las deudas también. Ya no exageremos, vamos a lo verdadero. Como yo siempre digo, hay que tener un equilibrio. Pero el Señor va a poner todas las cosas en paz, en orden. El Señor conoce tu corazón. Aún si de pronto has entrado en deudas o hay cosas que no estás pudiendo resolver, quizás económicamente, si tú caminas con rectitud delante de Dios, aún Dios se va a encargar de tu situación. Dios va a hacer que tus enemigos estén en paz contigo. Aquellos que te amenazaron, sus amenazas van a caer y van a quedar avergonzados. Actuemos conforme a nuestra vocación en Cristo. Segunda de Pedro 1:10. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Haz que tu llamado, tu propósito, tu vocación en el Señor permanezca firme, dice. Haciendo esto no caeréis jamás. También la Biblia dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, es una lucha para mantenernos en pie como cristianos. Amén. Pero hay que mantener, hay que tener duro y avanzar. Y por último, vemos una de las etapas de la vida de David es el cumplimiento de las promesas de parte de Dios. En 2 Samuel 2 del 4 al 7, David es proclamado rey oficialmente. Ya Dios lo había ungido como rey, pero fue perseguido, fue amenazado y todo. Y en el segundo capítulo de Samuel, él es proclamado rey. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Desafortunadamente, nosotros ponemos tropiezos en el propósito de Dios. A veces tenemos miedo de dejar atrás nuestra vieja vida, olvidándonos que por delante Dios tiene una mejor vida para nosotros. Me gusta una cosa que dice un pastor. Dice que nosotros como cristianos
como hijos de Dios, somos como niños. Dice que estamos aprendiendo a caminar. Dice, ¿qué hace un niño cuando está aprendiendo a caminar? Dice, el niño se agarra de las cosas. Y dice, el niño se agarra de una silla. Y del otro lado está su papá. Para hacer que su hijo aprenda a caminar, el papá no lo va a coger de una, se va a poner a una cierta distancia, ¿verdad? Ahora dice, la decisión que el niño tiene que tomar es esta: o sigue en pie agarrado de la silla, en la seguridad, en la estabilidad, en la conformidad, en su rutina, en lo que hace, o se desprende de la silla y da pasos inseguros, no sabiendo si va a caer o quedar en pie. Y en el momento en que cae, su papá lo coge y lo levanta. Y así el niño aprende a caminar. Como cristianos, muchas veces hay cosas a las cuales nos aferramos en esta vida. Mi vieja vida, mis vicios, mi carácter, es que no quiero dejar de hacer esto, no quiero dejar de hacer aquello. ¿Y Dios qué hace en esos momentos? Dios se aleja un poquito. Y tú dices, ¿por qué Dios no está, no me contesta mis oraciones y nada? Porque lo que tienes que hacer es desprenderte de tu vieja vida, de tus vicios, de tu carácter y comenzar a dar pasos hacia Dios. Cuando pienses que vas a caer, ahí es cuando Dios te va a responder y te va a levantar. No tengas miedo de dejar tu vida por coger la vida de Cristo en ti. No tengas temor. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 13, vamos a ver qué dice. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, dice. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, dice Pablo, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Imagínense la fe, la esperanza de Pablo, que dice, yo estoy encarcelado, pero la palabra de Dios sigue libre. Ella no está presa, dice. Por tanto, dice, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La potencia de esta palabra es de que Dios tiene un propósito para tu vida. La potencia de esta palabra está en que tú no vas a ver el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida hasta que no te sometas a la voluntad de Dios. El poder de esta palabra es de que van a venir pruebas, van a venir tribulaciones. Y ayer les decía una cosa a los muchachos: el 2017 muchos dicen que fue un año difícil, lleno de problemas, lleno de tribulaciones. Déjame decirte que el 2018 también va a tener pruebas y también va a tener tribulaciones. Pero el punto es, ¿cómo vas a enfrentar este año respecto al año anterior? ¿Solo o con Cristo? Con Cristo es difícil. Sin Cristo es más difícil todavía. Una vez mi papá le dijo a mi hermano, si no quieres tener problemas, cámbiate de este mundo, le dijo, porque en este mundo siempre van a haber problemas. Detrás de un problema hay otro, siempre van a haber problemas, pero la palabra de Dios nunca va a estar presa. Aunque tú estés encarcelado, aunque tú estés atado, aunque tú estés ya en condiciones de muerte, la palabra de Dios sigue dando vida y sigue libre en tu vida. Cree en Él, sufre como soldado de Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Un soldado, si nosotros vemos las películas, nunca he estado yo en la guerra, siempre veo en las películas. Si nosotros vemos las películas,
Pues es verdad, pues que voy a mentir. Si nosotros vemos las películas, los soldados están dispuestos a morir por su patria. Están dispuestos a dar su vida. El otro día veía una película en la cual en la época de la Guerra Fría, de entre Estados Unidos y Rusia, habían espías que se cruzaban de país e investigaban los secretos del otro. ¿Y qué hacían los espías cuando eran capturados? Dice que en su boca tenían una cápsula de veneno, de cianuro. Y cuando eran capturados, ellos mordían esa cápsula y se mataban a ellos mismos, para que no descubran los secretos de su país. Imagínense hasta qué punto está dispuesto a perder la vida una persona por agradar a su patria, por agradar, como dice aquí, a aquel que lo tomó por soldado. Ahora, en Cristo, ¿cuánto estás dispuesto a perder para ganar las bendiciones de Dios? ¿Cuánto estás dispuesto a perder aquí en la tierra para ver los tesoros eternos que Él tiene para ti? Se necesita fe y valentía. Ser cristianos no es para todos. Yo lo creo que no es para todos, pero el Señor le da la oportunidad a todos de que sean cristianos. El Señor le da la oportunidad a todos. Aún en los 12 apóstoles, Jesús cuando oró al Señor le dijo: ninguno de los que me diste se perdió, solo el hijo de perdición, que había sido ya predestinado para que se perdiera, Judas. Aquí adentro, de los que estamos aquí, ¿de cuántos de nosotros el Señor va a decir: de los que me diste ninguno se perdió, menos? ¿Quieres ser un menos en esta frase o quieres ser un verdadero hijo de Dios? Dile al que está a tu lado: Dios te ha escogido a ti. Dios te ha escogido para cumplir su propósito en ti. Vas a ser como David. Vas a seguir confiando en Dios hasta el final, sin darte por vencido, a pesar de las dificultades. ¿Vas a confiar en el poder de Dios o vas a confiar en tus fuerzas? ¿Vas a seguir confiando en ti mismo, pensando que por tu astucia, tu palabrería o por tu inteligencia te salvas de las malas situaciones? ¿O vas a poner tu confianza en Dios? Dice: recuerda, llegará el día en el que un gigante se pondrá entre ti y la victoria, y necesitarás la ayuda de Dios para desarrollar tu potencial y llenar tu vida con un propósito. Van a haber situaciones de las cuales te vas a escapar por tu astucia, por tu inteligencia, por tus mentiras quizás. Pero van a haber situaciones donde vas a estar entre la espada y la pared. Van a haber situaciones donde humanamente no hay puertas de salida. No hay puertas de escape humanamente. Y en esas situaciones Dios puede venir y salvarte, puede acudirte. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a permitir que Dios te salve solo una vez o que Dios te salve para siempre? Hay personas que acuden a Dios en necesidad y Dios los salva. Dios les cumple, les hace lo que ellos piden. Pero se salvan una vez en su vida, 2 veces en su vida, 3 veces. Pero ¿y la eternidad dónde la van a pasar? Sadrach, Mesach y Abednego, amigos de David, fueron echados en el horno de fuego. Y ellos le dijeron: Dios nos puede librar, y aunque no nos libre, igual le adoraremos. Esa es la actitud de un verdadero cristiano. Dios puede cumplir sus promesas, lo que yo le estoy pidiendo, pero aunque no lo haga, igual voy a creer en Él. Porque no creemos en Dios por lo que Él hace, creemos en Dios por lo que Él es. No nos santificamos por miedo a la furia o a la ira de Dios, nos santificamos porque creemos en el poder de su amor. Pongámonos de pie. Invito a los hermanos de la alabanza. Vamos a orar. Vamos a orar ahí donde estamos, a darle gracias a Dios por su palabra.
La otra vez en el culto de adoración yo hablaba de que van a venir grandes cosas de parte de Dios. Y yo lo siento en mi corazón muy fuerte, de que el Señor está preparando grandes cosas. Cuando sentí esta palabra de parte de Dios, yo me puse a discutir un poco con Él y le decía: Señor, siempre dices que van a pasar grandes cosas. Yo le decía: cualquier persona en la iglesia me va a decir que vas a hacer grandes cosas. Aún si salgo de aquí, me voy a una conferencia de motivación, me van a decir que van a venir grandes cosas. Y el Señor me hacía ver la vida de Noé. El Señor le dijo a Noé: prepara un arca porque va a llover. Ok, Noé, según algunos dicen, nunca había visto la lluvia. Noé vivía lejos del mar, dice, y era difícil para él, imagínense, meter toda esa cantidad de animales en un arca. Pero él comenzó a construir. Ahora imagínense Noé, que el Señor le diga, el primer día le dice: Noé, va a llover, construye el arca. Ok. El segundo día le dice: Noé, va a llover, construye el arca. Ok. Pasa una semana y le dice: Noé, va a llover, y sigue construyendo el arca. Pasan 2 meses y todavía no llueve, pero Dios le sigue diciendo: va a llover. Pasa 1 año y le dice: va a llover, pero todavía no llueve. Pasan 10 años y todavía no ve la lluvia. Algunos dicen que Noé construyó el arca por 40 años. Otros dicen que él construyó el arca por 120 años. Cualquiera de los dos tiempos que él haya demorado en construir el arca es bastante. Digamos que es 40. Imagínense por 40 años que Dios te diga: van a venir grandes cosas en tu vida. Van a venir grandes cosas en tu vida. Y no las ves por 1 año, no las ves por 2 años, no las ves por 3 años. Pasan 40 años y quizás le dices: Señor, llevas 40 años diciéndome que van a venir grandes cosas, pero no las veo. Y de pronto la promesa de Dios se cumple y comienza a llover. Y Noé se salva con toda su familia. A diferencia de Ricardo, Noé creyó en Dios. Noé no le dijo: Señor, pero ¿por qué me continúas diciendo que van a venir grandes cosas? Noé se quedó en silencio y hizo. Y cuando el Señor me hizo ver eso, me avergonzó. Me avergonzó. Y le dije: está bien, Señor, voy a creer. Van a venir grandes cosas. Y lo creo, aunque no lo veo, lo creo. Van a venir grandes cosas. Y ese es un mensaje, una palabra que te la comparto a ti también el día de hoy. Van a venir grandes cosas para tu vida. No sé cuándo. Puede ser mañana, puede ser dentro de 1 mes. Puede ser que esas grandes cosas no las veas tú, pero las vean tus hijos. Moisés no entró a la tierra prometida, pero la generación que vino después de él sí. Las promesas de Dios están ahí, intactas para ti. Dios te ha escogido a ti. Dios ha puesto sus ojos en ti. No por lo que eres por fuera. No vio tus defectos. Dios vio tu corazón. Dios puso sus ojos directamente en tu corazón y dijo: yo te estoy llamando. Yo quiero que tú seas mi hijo. Yo quiero que tú seas mi hija. Tengo grandes cosas para ti. Y el secreto está en la intimidad. El secreto está en el lugar secreto. Búscame, regresa a mi corazón, regresa hacia mí. Búscame la intimidad. Quiero estar contigo. En Apocalipsis Dios le habla a la iglesia, a sus hijos, no al mundo, a sus hijos. Y los busca porque sus hijos tienen la puerta cerrada y lo tienen a Dios afuera de sus casas. Quizás no te estás dando cuenta, pero quizás Dios no está dentro de tu casa, está fuera de tu casa. Pero este versículo dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo.
Y eso es el lugar secreto. Esa es la intimidad con el Señor. Volvamos como iglesia, como hijos, a buscar a Dios con ese primer amor, a buscar a Dios verdaderamente. Que no nos baste venir a la iglesia, escuchar una prédica. No, yo no quiero escuchar una predicación, yo quiero entender tu palabra, Señor. Yo no quiero escuchar una predicación de 1 hora, simplemente 40 minutos. Yo quiero saber qué es lo que hay aquí adentro para mí, Señor. Yo quiero, a través de estas páginas, conocer tus emociones, conocer tu corazón, conocer tu voluntad, Señor. Ya no quiero que este libro sea un libro más en mi casa. Ya no quiero que este libro sirva para apoyar las cosas. Ya no quiero que este libro esté ahí cogiendo polvo en mi casa. Quiero abrirlo, quiero entrar en él, Señor, y que sus palabras entren en mí, Señor. Quiero que tu palabra entre en mi corazón.